Agradezco mucho. No sé qué está pasando, pero me saco. Ya volví a entrar, no sé si es mi internet o mi computadora. Bueno, espero que ya estén viendo la presentación. Vamos a poner la pantalla completa, la presentación. Creo que no la voy a ver en pantalla completa. Así como está, se ve mejor. Entonces estábamos viendo el funcionamiento de un refrigerador. Creo que ya habíamos terminado de explicar el funcionamiento de un refrigerador. ¿Sí? Entonces ahora, ¿verdad? Vamos a ver desde el punto de vista, ¿verdad? Así similar al planteamiento de una máquina térmica, vamos a ver lo del refrigerador o lo que es bomba de calor, ¿verdad? Les había comentado, ¿verdad? Que un refrigerador tiene como objetivo, ¿verdad? Pues enfriar un espacio, ¿verdad? Sí, que en este caso va a ser esto que está aquí como el sumidero. O sea, este QL es lo más importante si estoy analizando un refrigerador. Pero acuérdense que dijimos que un refrigerador, ¿verdad? Si le damos la vuelta, puede funcionar como una bomba de calor. Es decir, el calor que está disipando en el condensador, ¿verdad? Lo podemos aprovechar para calentar una habitación. Ese es lo que se le denomina la bomba de calor. Funcionan igual, ¿sí? Pero no tienen el mismo objetivo. Les repito una vez más, en un refrigerador, QL es el efecto de enfriamiento, ¿sí? Y en una bomba de calor, Q sub H, ¿verdad? Aquí está mal este Q sub L, miren. Aquí sí está bien puesto Q sub H, pero aquí quise repetir, pero no. Este debe ser Q sub H, ¿verdad? Porque Q sub L está acá en el sumidero. Entonces, por favor, aquí
Hay que borrar esto. Sí, entonces, ¿verdad? En la bomba de calor, Q sub H es lo más importante. De ahí se define algo que se denomina, ¿verdad? El COP. El COP se denomina coeficiente de operación. En los refrigeradores y bombas de calor no hay eficiencia. Es una especie de eficiencia, pero no lo es, ¿verdad? No lo es así como en las máquinas térmicas, pues. Sí, es como un parámetro de funcionamiento, ¿verdad? Que también funciona un refrigerador. Sí, acuérdense que las eficiencias en las máquinas térmicas, ¿verdad? Vamos a regresarnos tantito. Estaba definida, ¿verdad? Espero que hayamos puesto la eficiencia de una máquina térmica. Por aquí estaba la eficiencia térmica, ¿verdad? De una máquina térmica. Entonces, la eficiencia térmica no puede ser mayor a uno, ¿verdad? ¿Sí? Solamente puede ser entre cero y uno. ¿Sí? Y bueno, es imposible que una máquina térmica tenga una eficiencia de uno, o sea, del 100%. En este caso, ¿verdad? Hay dos COPs, uno para el refrigerador y otro para la bomba de calor. Entonces ahí está puesto como COP sub R del refrigerador. Como en refrigerador, nuestro parámetro más importante, ¿verdad? Es el Q sub L, ¿verdad? O sea, el espacio que voy a enfriar, ¿verdad? Entonces aquí va a ser QL entre la entrada de trabajo, el trabajo neto que es el trabajo del compresor, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? El COP de un refrigerador es la salida deseada, pero aquí lo que más me interesa, ¿verdad? Es cuánto calor voy a suministrar a mi habitación, ¿sí? Entonces es Q sub H entre el trabajo del compresor o el trabajo neto, ¿sí? Entonces, este COP es como una especie de eficiencia, ¿sí? Pero les repito, sin embargo, el COP no tiene límites, ¿ve? Puede ser menor de uno, puede ser 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Es posible tener COPs de 5, entre 5 y 7 para los refrigeradores domésticos, ¿verdad? Pero los sistemas de enfriamiento por amoníaco, ¿verdad? Se van a COPs de 20, 25, ¿verdad? Entonces, eso nos da, ¿verdad? La idea de que también estoy aprovechando, ¿verdad? Para producir frío con ese trabajo del compresor que estoy metiendo. O qué tanto puedo producir calor para calentar una habitación con ese mismo trabajo del compresor. A eso se refiere el COP en un refrigerador y en una bomba de calor. ¿Sí? No, aquí dice Oiga, que profe, perdón, pero ¿qué es este sí, COP, su subíndice BC? bomba de calor. ¿Sí? Uno es Sí, para el gracias, profesor. refrigerador Sí. y el otro es para la bomba de calor. ¿Sí? Dice que el objetivo de un refrigerador es es eliminar QL de un espacio refrigerado. Y el objetivo de una bomba de calor, ¿verdad? Es suministrar calor, o sea, Q sub H, ¿verdad? A un espacio que quiero calentar, ¿verdad? Sí, en este sentido, ¿verdad? También tenemos, igual que teníamos el postulado de Kelvin Planck, ¿verdad? Lo que nosotros aquí tenemos es un postulado de Clausius, ¿sí? Clausius estuvo muy implicado, ¿verdad? En estos análisis de ciclos, ¿verdad? Entonces el postulado de Clausius, ¿verdad? Establece, ¿verdad? Que no existe un dispositivo que envíe calor desde de un sumidero a una temperatura baja hacia una fuente que se encuentra a una temperatura alta, sin que haya una cantidad de trabajo, ¿sí? O sea, si no tenemos un compresor, ¿verdad? Es como decir, pues, es como si quisiéramos, ¿verdad? Que un refrigerador que esté ahí sin conectarlo a la electricidad, que me enfriara, ¿verdad? Alimentos o que me enfriara unas cervezas, ¿sí? Eso pues no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que eso pase, tengo que agregar una cantidad de trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo del compresor, ¿sí? Entonces,
Ya tenemos dos postulados, uno correspondiente a máquinas térmicas, que es el postulado de Kelvin Planck, y el otro postulado referente a refrigeradores y bombas de calor, ¿verdad? Que es el postulado de Clausius. Sí. Vamos a esta presentación, nada más era una hojita que nos faltaba ver. Vamos a ver a continuación la otra presentación. Esta ya se las acabo de mandar, ¿verdad? Al, al, este, al WhatsApp. Sí, ya se las mandé por ahí. Sí, esta presentación empieza preguntando, dice, ¿cuál es la eficiencia más alta de una máquina térmica? ¿Cuál es la máquina térmica que puede ser más eficiente? Esto se lo preguntó, ¿verdad? Un ingeniero, ¿sí? El ingeniero se llamó Sadi Carnot. Sadi Carnot, ¿verdad? Era un estudioso, a él le gustaba mucho estudiar. Su papá y su abuelo habían sido militares, ¿verdad? Y el papá de Sadi Carnot quería que fuera militar, pero pues él no le obedeció, ¿verdad? Y se puso a estudiar y le interesó mucho, ¿verdad? Sadi Carnot escribió un libro, que es referencia, ¿verdad? En termodinámica. El libro se llama Reflexiones acerca de la potencia del fuego motriz, o de la potencia motriz del fuego, algo así. Bien. Antes lo tenía yo, pero no me acuerdo dónde está. Reflexiones acerca de la potencia motriz del fuego, así se llama, ¿sí? Así se llama, ¿verdad? Y en ese libro, ¿verdad? No trae ni una ecuación. Sin embargo, se considera el primer libro de termodinámica, ¿verdad? Ya escrito en forma, ¿sí? Donde habla ya de cuestiones importantes, interesantes. Pero fíjense que cuando Sadi Carnot escribe esto, ¿verdad? Ya se habían establecido los motores de combustión interna, ¿eh? O sea, es decir, ya existía el motor a gasolina y ya existía el motor diésel. Sí, sin embargo, todavía no estaban puestas las bases, ¿verdad?, de la termodinámica. Y él empieza, él observa esos motores que ya existen. ¿Sí? Estos motores existen en Inglaterra y en Alemania, ¿verdad? En Europa, en la parte norte, ¿verdad? Donde se estaba dando la revolución industrial, ¿sí? Entonces, él observa eso, ¿verdad? Él observa que Otto, ¿verdad? Hace un motor a gasolina y luego Rudolf Diesel, ¿verdad? Hace un motor diésel, ¿sí? Y entonces empieza a ver, ¿verdad? Que el motor diésel, ¿verdad? Tiene mejores eficiencias, ¿eh? Que el motor a gasolina. Y se pone a analizar por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué entonces? Entonces se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la máquina más eficiente? ¿Sí? Y entonces empieza, ¿verdad? A analizar, ¿verdad? Lo que son los procesos reversibles y los procesos irreversibles, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿verdad? Una máquina, ¿verdad? Térmica de Carnot está basada en puros procesos reversibles. Se dice que un proceso reversible, ¿verdad? Se define como un proceso que se puede invertir sin dejar rastro en los alrededores. Tanto el sistema como los alrededores vuelven a su estado inicial una vez finalizado el proceso. ¿Sí? Regresemos a nuestro caso, el caso de la taza de café. ¿Sí? El caso, así le vamos a llamarlo, el caso de la taza de café de un estudiante del DIMA. ¿Sí? Una vez que se enfría la taza de café, ¿verdad? No se calentará al recuperar de los alrededores el calor que perdió, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Ya se enfrió mi café. Pues bueno, voy a regresar en media hora a ver si está caliente, ¿no? Y a ver si como por arte de magia el calor que fue transferido al medio ambiente, a ver si retorna y se calienta mi café, ¿verdad? Pues eso no va a pasar, ya habíamos dicho, ¿verdad? Pero Esa obviamente, dijo que era la profesor, ajá, es la 2, la segunda ley. sí es la segunda ley. Sí, 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 es que me pareció que en la clase pasada lo había mencionado y fue lo que estaba explicando. sí, así es. Acuérdense que dijimos que la segunda ley
dice acerca de la dirección de los procesos, ¿verdad? Sí. Y entonces ahorita estamos relacionando esto, ¿verdad?, con los procesos reversibles. Y entonces lo que decíamos, ¿verdad?, es que la taza de café pues, se va a enfriar. Y también mencionábamos, ¿verdad?, que dijimos, pues, vamos a esperar aquí a ver si se calienta, ¿no? Pues nunca se va a calentar, ¿verdad? Porque ese es un proceso que se da de manera espontánea, ¿verdad? Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de los procesos reales, ¿sí? No existen. Todos los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza, ¿verdad?, son irreversibles, ¿sí? Entonces, por ahí un alumno me preguntó una vez, ¿verdad? Dice, ¿y entonces para qué los estamos estudiando, profe? ¿Sí? Bueno, hay dos razones para estudiar los procesos reversibles, ¿sí? Son fáciles de analizar puesto que un sistema pasa por una serie de estados en equilibrio durante un proceso reversible, ¿sí? Cuando nosotros decimos que un proceso es reversible, es un proceso ideal, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo una compresión de un gas en un dispositivo cilindro émbolo, ¿sí? Entonces ahí tengo el émbolo, ¿verdad? Y voy a decir que tenemos un montón de arena, ¿verdad? Eh, Millones de granos de arena. Entonces pongo un granito de arena, ¿verdad? Sí. Entonces el peso del granito de arena va a ser una compresión muy sutil, ¿verdad? Como que ni se da cuenta el gas. Y enseguida pongo otro, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Hasta que ponga yo un montón, de tal manera que todo eso se logró comprimir. Sí, pero estoy poniendo de granito en granito de arena, ¿verdad? Sí. Pues como se da lentamente, ¿verdad? A lo mejor el granito de arena desplazó el émbolo, ¿verdad? Pues una micra, ¿no? Sí. Y como apenas si se movió, ¿verdad? Pues se considera que no hubo fricción, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Al comprimir aumentó su temperatura, pero muy levemente, ¿verdad? Pero como estamos dejando un espacio de tiempo entre un granito y otro de arena que le puse ahí, ¿verdad? Pues entonces ni siquiera aumentó la temperatura porque se disipó la temperatura inmediatamente, ¿verdad? No pasa lo mismo, ¿verdad? Si yo vengo con un gran peso, ¿verdad? Y ¡pum! Le dejo caer al émbolo, ¿verdad? Y el émbolo comprime el gas bruscamente, ¿verdad? Y entonces obviamente ahí hay mucha fricción, hay transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un proceso reversible y un proceso irreversible. Claro, o sea, ¿de qué me va a servir hacer ese proceso reversible en la práctica? Pues no, no me sirve, ¿verdad? No me sirve porque yo no voy a llevar a cabo una compresión así de lenta, ¿verdad? Como lo llevaría yo poniendo encima del émbolo un granito de arena hasta completar varios kilos y que toda esa masa, ¿verdad?, le genere una fuerza al émbolo y con el área del émbolo genere una presión y esté comprimiendo el gas, ¿sí? Pero obviamente nos sirven como modelos idealizados y se comparan con los procesos reales, ¿sí? ¿Cuáles son las irreversibilidades más importantes? ¿Sí? Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades, ¿verdad? Entre estas tenemos la fricción, la expansión libre, cuando se mezclan dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas, una resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos, es decir, cuando ya no vuelve a su estado, ¿verdad? A su estado, como un choque, ¿verdad? De un carro, ¿verdad? Pues está una bolladura, ¿verdad? Y esa es una deformación inelástica, ¿verdad? Y otra es las reacciones químicas. Todos estos son factores que causan que un proceso sea irreversible. ¿Qué creen que sea la combustión? La combustión es una reacción química. Por eso yo les mencionaba, ¿verdad? Que los autos, que los motores de combustión interna son poco eficientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependen de la combustión de un combustible. Y un combustible es una reacción química. Entonces la combustión es un proceso
altamente irreversible. Sí, algunos procesos podemos decir que son más irreversibles que otros, ¿verdad? O sea, pero definitivamente yo les podría decir que uno de los procesos con más alta irreversibilidad, ¿verdad? Es la combustión. Sí, es la combustión. Sí, yo inclusive, ¿verdad? Estamos, les decía yo, ¿verdad? Que estamos mal en cuanto a motores, ¿verdad? Y también estamos mal como ingenieros, ¿verdad? Y como físicos, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Porque ahorita las naves, los cohetes que llevan cargas a depositar un satélite en algún lugar, ¿verdad? Pues todos funcionan igual con una reacción química, funcionan con combustión, ¿sí? Hay unos cohetes, ¿verdad? Que se llaman propulsores iónicos, ¿verdad? Sí. Ahorita muchos están tratando de hacer eso. La manera en cómo funciona un propulsor iónico, ¿verdad? Ya está dada, ¿sí? Pero no se ha logrado hacer uno, ¿verdad? Sí. Y eso no depende de la combustión. Bueno, el ingeniero Sadi Carnot propuso una máquina térmica operando en un ciclo compuesto de 4 procesos reversibles, ¿sí? 4 procesos reversibles. Miren, espérenme, permítanme un momento, voy a buscar el tema ese que les decía yo. Quiero, por favor, bueno, les voy a dejar una tarea opcional, ¿sí? Ese libro de Sadi Carnot está disponible ahí en las redes, pues, ¿sí? Nada más que déjenme buscar el nombre exacto. Sadi Carnot. Nicolás Leonard Sadi Carnot. El famoso Sadi Carnot. Entonces les voy a dar opción, ¿verdad? De que el que guste hacer, eh, miren, el libro se llama Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, ¿sí? Les voy a mandar una captura de pantalla que aquí encontré en Google, ¿verdad? Voy a capturar y se las mando al WhatsApp. Y entonces ahí ya ustedes ven bien el nombre del libro. Les digo, ese libro está disponible. Ese libro, sacó una publicación el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y y lo sigue sacando, ¿eh? Lo venden en las librerías politécnicas. Yo una vez fui y compré como 3, ¿verdad? Para llevarlos allá al, este, al departamento, ¿verdad? Al departamento de mecánica. Oiga, profe, si está proyectando algo, no logramos verlo. No, 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 no. Se los voy a mandar al WhatsApp. Ah, ok, disculpe, Sí, profe. ahí en el WhatsApp, ya se los mandé ahorita, ¿eh? Y ahí viene el nombre del libro, el nombre correcto, ¿verdad? Porque luego yo me equivoco, ¿no? Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, de Sadi Carnot. Así lo buscan. Está una copia, pues alguien lo escaneó y lo subió. Entonces, el que guste leerlo, ¿verdad? No tiene ecuaciones ni nada. Y la parte esencial es lo que a continuación vamos a exponer ahorita. ¿Sí? El que quiera hacer un resumen de máximo unas 4 o 5 páginas, ¿verdad? Yo se lo voy a contar, ¿verdad? Como un punto extra en un examen, ¿sí? Entonces, el que guste hacerlo, ¿verdad? En el examen que ustedes quieran, ¿sí? Sería un punto extra, o serían 10 puntos extras, ¿no? Porque estamos hablando siempre los exámenes en la escala del 1 al 100, ¿verdad? Sí, entonces ahí ya les compartí, espero que ya les haya llegado. Les digo, ese libro está ahí, está ahí. Yo tenía ahí una copia, pero en PDF una vez un alumno me lo escaneó, ¿verdad? De un librito que yo tenía ahí, pero la he perdido, pero está en las redes. Está en las redes. Alguien lo escaneó y lo puso por ahí, ¿verdad? Hay unos alumnos españoles, ¿verdad? Que hacen eso, ¿verdad? Escanean y suben, ¿verdad? Escanean sin el nombre de la editorial ni nada, ¿verdad?
no se considere que por ahí se está haciendo mal uso, ¿verdad? Pero lo hacen, pues. Sí, entonces les digo, alguien lo subió. Entonces, ¿verdad? El ingeniero Sadi Carnot propuso una máquina térmica operando en un ciclo compuesto de 4 procesos y todos esos procesos son reversibles, ¿sí? Vamos a ver ahorita precisamente eso, ¿verdad? Entonces, para que los procesos sean reversibles, se establece que no hay fricción en el movimiento del émbolo, ¿sí? Vamos a decir que no hay fricción. Esa es la premisa, es una de las premisas principales para decir que vamos a tener un proceso reversible, ¿sí? Luego dice, entonces este dispositivo de cilindro émbolo, que es la máquina de Carnot, ¿verdad? Funciona con una fuente y un sumidero, ¿sí? Pero tiene una característica especial. Cuando se pone en contacto un depósito térmico, ya sea una fuente o un sumidero, ¿sí? Con este dispositivo cilindro émbolo, se efectúa o sea, hay transferencia de calor, ¿sí? Y claro, o sea, ustedes van a decir, pues, ¿cómo es posible esto, no? Pero todo esto es ideal, ¿verdad? Esto es hipotético, o sea, son hipótesis, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo, ¿se acuerdan cuando les dije un depósito térmico, ¿verdad? Podría ser un ladrillo, ¿no? Que tiene pues mucha energía, ¿no? Entonces, así mismo, ¿verdad? Vamos a idealizar aquí una fuente como un pequeño ladrillito que tiene una gran cantidad de energía y que puede transferir mucha energía, ¿verdad? Si es una fuente. Y si es un sumidero, va a absorber mucha energía. Pero la característica es que lo hace a una temperatura constante, ¿verdad? Siempre lo hace a una temperatura constante. Entonces, en este caso tenemos... pero hay otra cosa. Cuando yo pongo en contacto ese ladrillito con el dispositivo, se transfiere calor si es una fuente o se absorbe calor si es un sumidero. Pero cuando no pongo ningún depósito térmico, es decir, cuando el dispositivo está solito, ¿verdad? Como por arte de magia el dispositivo, ¿verdad? Se vuelve adiabático, como si le pusiera yo un sistema de aislamiento bien perfecto, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y está especificado ahí. Cuando no está en contacto un depósito térmico, el dispositivo cilindro émbolo es adiabático. Entonces esas son mis condiciones que estoy poniendo, ¿verdad? Para crear la mejor máquina térmica que sea más eficiente, ¿sí? Entonces vamos a poner el proceso, el proceso de 1 a 2, ¿sí? Entonces ahí está dibujado, ¿verdad? Un dispositivo de cilindro émbolo. Dice que ahí tenemos un fluido. No me dice qué fluido, es un fluido, es un gas, ¿verdad? Yo en general le puse un fluido. Vamos a pensar en un gas, ¿sí? Entonces dice, se pone en contacto la fuente, se transfiere calor al fluido. El fluido se expande, ¿sí? Pero como sufre un proceso de expansión, ¿verdad? Se empieza a enfriar. Sin embargo, la fuente le transfiere calor, de tal forma que el proceso de expansión siempre se va a dar a la misma temperatura de la fuente, a la temperatura alta. Acuérdense que la fuente tiene una temperatura alta de la H que corresponde a high en inglés, ¿verdad? Profe, es que no Adelante. se ve nada, ¿Cómo no se profesor. ve? Te lo juro que no se ve nada. Es posible. A ver, déjenme ver. Se quedó congelado en postulado de Clausius. Oh, discúlpenme. Avísenme luego, ¿eh? No, pues ya tiene un buen rato. Pero no es su máquina, profesor. De hecho, yo siento que es Teams porque no es el primer profesor que le pasa que se le congela la pantalla. Entonces está fallando Teams. Es que yo siento que a una cierta hora se satura, ¿verdad? Sí, a lo mejor pasa eso. Ahora sí ya lo ven.
¿O tampoco? Ya, profe. Perfecto, entonces me voy a regresar. Entonces esto que les platiqué no lo habían leído, ¿verdad? ¿Cuál es la eficiencia más alta de una máquina térmica? Todo esto ya se los había platicado, pero entonces quizá no lo habían visto. Dijimos que hay procesos reversibles e irreversibles. Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar rastro en los alrededores. Tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados inicial una vez finalizado el proceso. El caso de la taza de café. Una vez que se enfría la taza de café, no se calentará al recuperar de los alrededores el calor que perdió. Pues eso no se puede dar de manera espontánea, ¿verdad? Lo que se da de manera espontánea es el enfriamiento, ¿verdad? Y por eso dijimos que la segunda ley nos decía, ¿verdad?, que los procesos van en una dirección y no en otra. Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Un alumno pregunta, entonces, ¿para qué los estudiamos, profe? Les comenté que hay dos razones importantes para estudiar los procesos reversibles. Son fáciles de analizar, puesto que un sistema pasa por una serie de estados de equilibrio durante un proceso reversible. Y además nos sirven como modelos idealizados y se comparan con los procesos reales. Las irreversibilidades, los factores que causan que un proceso sea irreversible, se llaman irreversibilidades. Los principales son la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. Y bueno, dijimos que el ingeniero Sadi Carnot propuso una máquina térmica operando en un ciclo compuesto de 4 procesos reversibles. Entonces vamos a establecer esa máquina, se le denominó el ciclo de Carnot, ¿verdad? Nuestras principales condiciones o premisas, ¿verdad? Dice, para que los procesos sean reversibles, se establece que no hay fricción en el movimiento del émbolo. No tenemos fricción. Y cuando se pone en contacto un depósito térmico, una fuente o un sumidero con el dispositivo cilindro-émbolo, se efectúa la transferencia de calor. Cuando no está en contacto un depósito térmico, el dispositivo cilindro-émbolo es adiabático. O sea, dijimos que como por arte de magia, ¿verdad? Si no está en contacto, ya sea la fuente o el sumidero, si está así solito, ¿verdad?, entonces es adiabático, ¿sí? Esas son las condiciones que le estoy dando, ¿verdad?, a esta máquina térmica. ¿Para qué? Para que trabaje mejor, ¿sí? Ese es el objetivo, que trabaje mejor y que sea muy, pero muy eficiente, ¿sí? Bueno, entonces ahora dice, el primer proceso, el proceso de 1 a 2. Ahí tenemos el dispositivo de cilindro émbolo, se pone en contacto la fuente le empieza a transferir calor, el fluido, ¿verdad? Entonces lo que hace, ¿verdad?, es sufrir un proceso de expansión, ¿sí? Pero al expandirse, ¿verdad?, se enfría, ¿sí? Sin embargo, la fuente le sigue transfiriendo calor, entonces no va a permitir que se enfríe, porque la fuente siempre le está transfiriendo calor, ¿sí? Y lo que va a pasar, ¿verdad?, es que voy a tener un proceso de expansión a temperatura constante. ¿Qué temperatura? La misma temperatura que tiene la fuente, una temperatura alta, ¿sí? Entonces se dice que tenemos una expansión isotérmica reversible. Así se llama el proceso, ¿verdad? Ese es nuestro primer proceso, de 1 a 2. Entonces el émbolo se desplazó hasta 2 y lo puse ahí con líneas punteadas, ¿verdad? Hasta ahí se expandió, ¿verdad? Cambió su volumen, ¿verdad? Entonces tenemos una expansión isotérmica reversible, ¿sí? Espero que no tengan dudas sobre cómo se llevó a cabo este proceso y por qué se llama expansión isotérmica
reversible, ¿sí? Repito otra vez, en la expansión, ¿verdad? En la expansión, acuérdense que siempre la temperatura disminuye, pero en este caso la fuente le siguió transfiriendo calor, ¿verdad? Para que la temperatura no disminuyera, sino que estuviera la expansión a la misma temperatura. Por eso es una expansión isotérmica. Pero además, como ese émbolo no tiene fricción, ¿verdad?, con el cilindro, entonces era un proceso reversible. Y por eso se llama expansión isotérmica reversible, ¿sí? Entonces, en este momento, para el siguiente proceso, se quita la fuente, ¿sí? Pero acuérdense que cuando no hay fuente o cuando no hay sumidero, automáticamente esto se volvió adiabático. ¿Qué significa adiabático? Que no hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, el proceso de 2 a 3 dice, no está en contacto ningún depósito térmico. El dispositivo es adiabático. Aquí hay una cuestión que luego les pregunto a mis alumnos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quito la fuente? ¿Sí? ¿Qué pasa con el émbolo? ¿Sí? Sigue avanzando, se para justamente cuando quito la fuente o retrocede, ¿sí? Solo hay esas tres posibilidades, ¿sí? Pues no puede retroceder, ¿no? En principio no puede retroceder, ¿sí? Ahora, si yo digo que si quito la fuente, ¿verdad? Como ya no hay fuente de calor, ¿verdad? Entonces ya no hay expansión, ¿sí? Eso equivaldría, ¿verdad?, a que un corredor de 100 metros, ¿verdad?, va corriendo y haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, y se parara justamente al llegar a la meta, ¿sí? Pues eso es imposible, ¿verdad? Porque el corredor lleva mucha inercia, ¿verdad? Hasta se ve como, hasta algunos se caen, ¿verdad? Porque pues llevan una velocidad y un impulso tremendo, ¿no? ¿Sí? No se pueden parar justamente en la línea que está marcada de 100 metros, ¿sí? Es imposible, ¿no? Se romperían las rodillas o no sé qué les pasaría, ¿verdad? No podría. En un intento, ¿verdad? Pues les pasaría algo. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? El émbolo ya lleva inercia porque lleva un proceso de expansión. Y aunque yo quite la fuente, la expansión continúa. Por eso aquí está escrito, dice, la expansión continúa por la inercia. La temperatura va a pasar de una temperatura alta a una temperatura baja, ¿sí? El proceso se dice que es un proceso de expansión adiabática reversible. Ese es el otro proceso, ¿sí? ¿Sí? Entonces fíjense, ya llevo dos expansiones, ¿verdad? Una fue isotérmica reversible y la otra fue adiabática reversible, ¿sí? Vamos a ver el siguiente proceso. En el siguiente proceso voy a poner en contacto, ¿verdad?, al sumidero. Entonces, ¿qué va a pasar con el sumidero? Pues el sumidero, ¿verdad?, lo que va a hacer es extraer calor, porque el sumidero, acuérdense que está frío, ¿verdad? El sumidero es como un gran iceberg, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que pasa, ¿verdad?, es que al absorber calor, ¿verdad?, dice, ahora se pone en contacto el sumidero y absorbe calor de fluido, ¿sí? El émbolo retrocede y el fluido se comprime, ¿sí? Al comprimirse, la temperatura tiende a aumentar, pero el sumidero no deja que la temperatura aumente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le extrae calor. Acuérdense que cuando está el sumidero, ¿verdad?, hay transferencia de calor. Cuando está la fuente, hay transferencia en la dirección hacia el sistema cerrado, ¿verdad? Y cuando se pone en contacto el sumidero, hay transferencia de calor, ¿verdad? Pero en el sentido contrario, ¿verdad? ¿Sí? Él está extrayendo calor, ¿sí?, al sistema cerrado, al gas que ahí se encuentra, ¿verdad?
Entonces la temperatura no va a aumentar, aunque sea un proceso de compresión, no aumenta, porque el sumidero, ¿qué hace? Absorber esa cantidad. Y permanece, ¿verdad? A la temperatura que estaba fría, a la temperatura TL, ¿sí? Bueno, dice, sin embargo, el sumidero absorbe calor y la temperatura permanece constante. Entonces voy a tener un proceso de compresión isotérmica. ¿Por qué? Porque es a temperatura constante, a una temperatura baja que corresponde a la temperatura del sumidero. ¿Sí? Todavía nos falta otro más, ¿verdad? El proceso de 4-1. ¿Sí? No está en contacto ya ningún depósito térmico, por lo tanto el dispositivo es adiabático. La compresión continúa por la inercia, de la misma manera que cuando estaba la expansión, ¿verdad? La compresión continúa por la inercia del émbolo. La temperatura pasa de TL a TH porque ahora ya no hay quien disipe el calor, ¿verdad? Sino que ahora sí el proceso de compresión va a pasar de una temperatura TL, que es temperatura fría, a una temperatura alta que es T high, con T sub H, ¿sí? Ya que el proceso de compresión hace que el fluido aumente su temperatura. Y volvemos otra vez al inicio del ciclo, ¿sí? Así teníamos al principio en 1. Y luego otra vez pongo, así como está, ¿verdad? En el proceso de 1 a 2, ¿verdad? Pues vuelvo a poner, ¿verdad? La fuente, ¿verdad? Y otra vez la fuente transfiere calor, ¿sí? El gas se empieza a expandir, ¿verdad? Y otra vez vamos a tener un proceso de expansión. Como se da temperatura, es expansión isotérmica. Como no hay fricción, entonces es expansión isotérmica reversible, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Está trabajando este ciclo que se le denomina el ciclo de Carnot, ¿sí? Un resumen del ciclo de Carnot, en la cual estoy especificando y recordándole que todos los procesos son reversibles. Entonces tengo una expansión isotérmica, tengo una expansión adiabática, ya no les puse reversible porque ya estoy poniendo aquí de inicio que todos son reversibles. Entonces tengo una expansión isotérmica, tengo una expansión adiabática, tengo una compresión isotérmica y tengo una compresión adiabática, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos en un diagrama presión-volumen? ¿Sí? Así estaría el ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Entonces, las isotermas en un PV, ¿verdad? Están así, TL y TH, ¿sí? Y luego las adiabáticas, ¿verdad? Las adiabáticas, esas que están de 2 a 3 o de 4 a 1, ¿verdad? Serían las adiabáticas reversibles, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces así veríamos nosotros, de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2 se da la expansión isotérmica. Ahí es donde puse en contacto la fuente, ¿verdad? Y la fuente le transfirió calor al fluido, ¿sí? Después, eso fue de 1 a 2, ¿sí? De 2 a 3, ¿sí? Tenemos una expansión adiabática. La expansión, acuérdense que continúa, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es el proceso que se da de 2 a 3. Luego tuve una compresión isotérmica de 3 a 4, pero fue cuando puse en contacto, ¿verdad? El sumidero. ¿Y el sumidero qué hizo? Extrajo calor, ¿sí? Absorbió calor del fluido que ahí tengo, ¿verdad? Después lo quité, ¿verdad? Y en el punto 4, de 4 a 1, siguió la compresión, ¿verdad? Pero ya no era isotérmica, sino que era como cuando no había un depósito térmico, el dispositivo era adiabático, entonces fue una compresión adiabática reversible, ¿sí? En un diagrama PV, ¿verdad? El área compuesta, ¿verdad? Por ese, como un rombito, ¿verdad? Que está ahí, es el trabajo, ¿verdad? Es el trabajo neto. Así se refiere, el trabajo neto. Sí. No, le iba a poner con un ashurado y se me olvidó, ¿verdad? Sí. Este es el ciclo de Carnot, ¿verdad?
en un diagrama PV. Déjenme explicarles, bueno, vamos a comentar algo aquí importante, ¿sí? Dice que es posible demostrar que un proceso adiabático reversible también es isoentrópico. Sí, le puse que es posible porque ahorita no lo hemos demostrado. Tenemos que llegar a ver, ¿verdad? Algo que se llaman las ecuaciones de Gibbs-Duhem, las relaciones de Gibbs-Duhem. Con las relaciones de Gibbs-Duhem es posible establecer que cuando un proceso es adiabático y además reversible, automáticamente se dice que es isoentrópico. Entonces yo ahorita les voy a pedir que me crean, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y de esta manera, el ciclo de Carnot estaría compuesto por una expansión isotérmica. Yo ya sé que todos son reversibles, ¿eh? ¿Sí? Una expansión isoentrópica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que era una expansión adiabática reversible. Pero cuando un proceso es adiabático irreversible, automáticamente se dice que es isoentrópico. Es decir, se da a entropía constante. Quizás en la clase que viene explique yo algo acerca de las relaciones de Gibbs-Duhem, ya con ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la tercera es una compresión isotérmica, y aquí me había yo equivocado, y aquí debe decir compresión isotérmica, ¿verdad? Le puse el corrector, ¿verdad? Y dije, mientras se seque, continúo, se me olvidó ponerle que aquí es compresión, ¿sí? Compresión isoentrópica. Entonces ya tengo dos expansiones isotérmicas, perdón, tengo una expansión isotérmica, tengo una expansión isoentrópica, tengo una compresión isotérmica y tengo una compresión isoentrópica. Esto se ve muy bien en un diagrama temperatura-entropía, porque en este momento ya estamos introduciendo el concepto, bueno, nada más decir que es entropía, ¿verdad? Después de esto vamos a ver qué es entropía, ¿sí? Pero fíjense que todos estos desarrollos, les digo, se hicieron, ¿verdad? Sin tener en cuenta, ¿verdad? Aún, ¿verdad? El concepto ya más refinado de entropía, ¿verdad? Así se dio. Sí. Bueno, estaba yo leyendo una noticia que me llegó, así de rápido. Dice que se está disparando la deserción escolar por la pandemia. Qué terrible, ¿no? Bien, entonces en un diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? También existe un domo, así como en el PV, ¿verdad? O como en el TS, ¿verdad? También existe su domo. Entonces voy a dibujar aquí mi domo, ¿sí? Y claro, como estoy trabajando entre dos niveles de temperatura, ¿verdad? Pues pongo un nivel de temperatura bajo, que es T sub L, y un T high, que es temperatura alta. Ahí están, ¿sí? Y el ciclo de Carnot se ve como un cuadrito, ¿verdad? Como un cuadrito inscrito dentro del domo, ¿sí? El ciclo de Carnot, ¿verdad? Se dibuja, ya ahorita no va a corresponder como nosotros planteamos al principio, ¿verdad? Sino que generalmente ya cuando se establece un ciclo de Carnot de potencia, puse aquí, cuando hablo de un ciclo de Carnot de potencia, ¿verdad? Estoy hablando que voy a producir una cantidad de trabajo, ¿sí? Y si ese trabajo, ¿verdad? Es un trabajo de flecha, lo conecto a un generador, entonces puedo producir potencia, ¿sí? Por eso se llaman así, ¿verdad? Un ciclo de Carnot de potencia. El caso contrario, ¿verdad? Es que este ciclo se puede invertir y se le llama ciclo de Carnot inverso. El ciclo de Carnot inverso es el ciclo de refrigeración, ¿sí? ¿Sí? Pero desde el punto de vista teórico, ¿sí? Entonces vamos a ver, el punto 1 se encuentra, ¿verdad? Así como está, entonces fíjense, ahí del punto 1 al punto 2
tengo un proceso, ¿verdad? ¿Sí? De compresión que es isoentrópica, ¿sí? Estoy comprimiendo. Si yo dibujara, no, fíjense que se me olvidó ahí dibujar las líneas de presión, ¿verdad? Pero ahí puedo dibujar una línea de presión, ¿sí? Una línea de presión en una temperatura-entropía es muy similar al temperatura-volumen, ¿eh? Es muy similar al temperatura-volumen. Entonces, ¿verdad? Yo tendría una presión alta en los puntos 2 y 3 y una presión baja en los puntos 1 y 4, ¿sí? Entonces, del punto 1 al punto 2 se está llevando a cabo una compresión isoentrópica. Es decir, la entropía del estado termodinámico 1 es igual a la entropía en el estado termodinámico 2. Posteriormente, de 2 a 3, se lleva a cabo una expansión isotérmica. ¿Pueden ver ustedes qué es una expansión? Pues miren, el punto 2, si yo me sitúo dentro bueno, si me sitúo con respecto al domo, el punto 2 está ¿qué? En líquido saturado, ¿sí? Y luego se ve, ¿verdad? Que se va en una línea recta, ¿verdad? O sea, a temperatura constante, hasta llegar al punto 3 como vapor saturado, ¿sí? ¿Qué está pasando en ese de 2 a 3? Estoy agregando calor. O sea, es decir, de 2 a 3 es cuando puse en contacto la fuente. Pero les digo, los números no corresponden, ¿verdad? A como nosotros lo hicimos igual, porque para nosotros el 1 estaría en 2, ¿sí? ¿Sí? Y porque fue cuando puse en contacto la fuente, ¿verdad? Pero yo quise poner, miren, el original, ¿verdad? De esta manera de llevar a cabo los números, así, ¿verdad? Como nosotros los pusimos, ¿verdad? Esta viene original en el libro de Carnot. Por eso yo quise dejarlo así, ¿verdad? En la práctica, en los libros de termodinámica, ¿verdad? Cambia la numeración, ¿verdad? De 1 a 2 es la compresión isoentrópica. Sin embargo, cuando Carnot lo estableció, de 1 a 2, para él era una compresión isotérmica. Pero la compresión isotérmica yo la tengo de aquí, de 2 a 3. ¿Sí? Pero les decía, ¿se puede ver esa expansión? Pues sí, ¿verdad? Porque al agregar calor, el líquido saturado se convierte en vapor y poco a poco voy avanzando, ¿verdad? Voy atravesando el domo hasta llegar al otro extremo donde tengo puro vapor. Entonces, pues el gas se está expandiendo, ¿sí? Pero mucho ojo, a una temperatura constante, ¿sí? Posteriormente, de 3 a 4, ¿verdad? Tengo una expansión isoentrópica, ¿sí? Una expansión isoentrópica, la expansión en el punto 3 es exactamente igual a la expansión en el punto 4. Perdón, la entropía en el punto 4. La entropía 3 es igual a la entropía 4. Es un proceso de expansión isoentrópica, ¿sí? En ese proceso es donde se obtiene una cantidad de trabajo. Por eso ahí le puse con una línea, ¿verdad? Y le puse W. Ahí es donde voy a obtener trabajo, ¿sí? Entonces ya estoy en el punto en el estado termodinámico 4. Y de ahí me voy a desplazar, ¿verdad? Hacia el estado termodinámico 1 para cerrar el ciclo y volver otra vez a empezar. Pero acuérdense que en 4, ¿verdad? Lo que yo tengo, ¿sí? Es ya estoy adentro del domo. Hay 2 puntos que están en las líneas de saturación y 2 puntos que están adentro del domo, ¿sí? El punto 4 que está dentro del domo, tengo mucho vapor y tengo poco líquido. Y por el contrario, en el punto 1, tengo mucho líquido y tengo poquito vapor. ¿Qué fue lo que hice ahí, verdad? Pues lo que ahí se lleva a cabo es un proceso de condensación, ¿sí? Y entonces se ve como una compresión isotérmica. ¿Por qué? Pues porque está cambiando el volumen. Tengo mucho vapor, pero ¿qué hago? Extraerle calor. ¿Para qué? Para condensar eso. Entonces disminuye el volumen, ¿verdad? Y lo vemos como una compresión isotérmica a una temperatura baja. Y esa es la manera en cómo podemos establecer, ¿verdad? El ciclo de Carnot
en un diagrama temperatura-entropía. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos llevar a cabo como un ciclo termodinámico en la práctica, ¿verdad? ¿Qué elementos tendríamos en cada proceso? ¿Sí? Entonces, en el proceso de 1 a 2, como necesito comprimir, ¿verdad? Pues entonces le pongo una bomba. Acá tengo, ¿no? Donde dice elementos. ¿Qué tengo de 1 a 2 para comprimir? Pues una bomba. ¿Sí? Bomba, dirían los yucatecos. Bien. Vamos a continuar. ¿Qué tengo de 2 a 3? Acuérdense que de 2 a 3 estoy agregando calor. ¿Para qué? Para que pase de líquido saturado a vapor saturado. Es decir, estoy haciendo una transformación de fases, ¿verdad? De la fase líquida a la fase vapor. ¿Sí? Estoy agregando calor. El dispositivo, ¿verdad?, que agrega calor en un ciclo de potencia se le denomina la caldera. ¿Sí? La caldera, que en inglés se llama boiler, ¿verdad? La traducción de boiler es caldera, ¿sí? Ya les había dicho que caldera viene del caldero de las brujas, ¿verdad? Hacían sus pociones y ese es el caldero, ¿verdad? Pero pues, bueno, de ahí viene el nombre de caldera. Sí, bueno, ese es el elemento que sirve para suministro de calor. Ya después, en un concepto más fino, se le llama adición de calor, ¿sí? De 3 a 4 tengo que llevar a cabo un proceso de expansión y obtener una cantidad de trabajo. Eso se logra con una turbina, ¿sí? Una turbina. Pongo ahí una turbina, ¿verdad? En el punto 3 tengo vapor, a una temperatura alta y una presión alta, tengo mucha energía. Lo meto en una turbina, ¿verdad? Y el vapor mueve los álabes y los álabes mueven el eje. Y el eje finalmente me va a dar una cantidad de trabajo disponible. ¿Sí? Ya estoy en el punto 4. Estoy adentro del domo. Recuerden que estoy adentro del domo. ¿Sí? Pero acuérdense que ahí, ¿verdad? Le puse QL, que ahí hay un rechazo de calor. ¿Sí? Entonces, rechazamos calor en un dispositivo que se llama el condensador. ¿Sí? Acuérdense que en un refrigerador, en la parte de atrás, ¿verdad? Ese intercambiador de calor que parece una mallita es un condensador. Y ahí lo que estoy haciendo es rechazar calor. Pues aquí también, ¿verdad? También aquí estoy rechazando calor en un condensador. ¿Cómo veríamos nosotros, verdad? ¿Cómo veríamos nosotros esos son los elementos? ¿Y cómo lo veríamos en un esquema? Pues así como está aquí, ¿verdad? La bomba está funcionando del proceso de 1 a 2. Entonces la bomba comprime, ¿sí? Ya tengo un nivel de presión alto, le agrego calor en la caldera, en el punto 3 es mi máxima temperatura, ya tengo puro vapor, el vapor lo meto a una turbina, la turbina me produce trabajo, sale de la turbina, ¿verdad? Pero ya con baja energía, todavía está un poco caliente, ¿verdad? Porque todavía tengo vapor. Pero no quiero que sea vapor, ¿por qué? Porque lo voy a meter en una bomba. Entonces lo meto a un condensador, ¿verdad? Un condensador se ve así como un circulito, ¿verdad? Y con agua, ¿no? Eso quiere decir que el vapor que salió de aquí lo condensé. Y una vez que ya tengo líquido, ¿verdad? Otra vez líquido, la mayor parte del líquido está en 1, ¿verdad? Y lo meto a una bomba y otra vez vuelve a funcionar el ciclo. Este es un ciclo de Carnot de potencia, ¿sí? Donde puedo llevar a cabo, ¿verdad? La obtención de un trabajo, ¿sí? Si esa turbina la conecto a un generador, ¿verdad? Pues ya voy a tener la generación de electricidad. Vamos a pasar. Vamos a comentar esto. Yo les dije que como si nosotros quisiéramos llevar a cabo eso en la práctica, ¿verdad?
Entonces aquí les planteo, ¿por qué no se puede llevar a cabo en la práctica un ciclo de Carnot? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero, fíjense, voy a hacerlo más pequeño para que ustedes vean al mismo tiempo. Un poquito más. Ahí está. Dice, ¿por qué no se puede llevar a cabo en la práctica? ¿Sí? ¿Por qué no se puede llevar a cabo en la práctica un ciclo de Carnot? Primero vamos a observar el estado termodinámico 1. ¿Sí? El estado termodinámico 1 se encuentra en el interior del domo. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahí tengo vapor, tengo poquito vapor, pero tengo mucho líquido. ¿Sí? Una bomba debe manejar líquidos. ¿Sí? Si a una bomba entra vapor, se produce un fenómeno que se llama cavitación. ¿Conocen el fenómeno de cavitación? No, profe, es la primera vez que yo lo escucho. El fenómeno de cavitación es interesantísimo. ¿Sí? Imagínense que tenemos una bomba, ¿sí? Y esa bomba está manejando agua caliente, de tal manera que se generan burbujitas de vapor, ¿sí? Entonces esa burbujita de vapor entra a la bomba, a lo que se le llama el impulsor. En el impulsor se le está dando mucha energía, ¿sí? Y entonces esa burbuja, ¿verdad? Pasa, en la parte de la succión de la bomba tengo una presión baja. El objetivo de la bomba es aumentar la presión, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar con esa burbujita, ¿verdad? Cuando entra, ahí entra bruscamente, ¿eh? En milisegundos, la burbuja pasa de una zona de baja presión a una zona de alta presión, ¿sí? Y entonces la burbuja, al sentir toda la presión, ¿verdad? Se comprime, ¿sí? Se comprime, ¿verdad? Y ¡pum! Este, pero eso se hace de una manera muy violenta, muy rápida. Eso se llama un proceso de implosión. Como si a la burbujita la agarrara yo así con mis manos, ¿no? Imagínense una burbuja grande y ¡pum! La comprimo hasta que se condensa súbitamente, se llama. Cuando eso pasa cerca de una superficie, ¿verdad? Se generan presiones y temperaturas muy elevadas, elevadísimas, ¿sí? Y eso hace, ¿verdad? Que si se da en presencia o cerquita de un material, lo daña. Entonces una bomba que trabaje cavitando, ¿verdad? En una hora se acaba la mitad de la masa del impulsor. Por ese fenómeno que se llama cavitación. ¿Sí? La cavitación hidrodinámica, así se llama. La cavitación hidrodinámica. ¿Sí? Hay un fenómeno, ¿verdad? Hay un camarón, ¿verdad? Que efectúa ese fenómeno de cavitación con sus tenazas, ¿sí? Tiene unas tenazas, ¿verdad? Que la velocidad a la que se cierran, ¿verdad? ¡Pum! Pues el camarón está inmerso en el agua. Entonces lo que hace es generar, ¿verdad? Eso lo hace tan rápido que genera cavitación. En un sistema libre la cavitación lo que hace es generar ondas de presión, genera ondas de choque bien rápidas, ¿sí? Entonces ese camaroncito le llaman el camarón pistola, ¿sí? Entonces cuando está cerca de sus víctimas, ¿verdad? Lo que hace el camarón pistola es su tenaza a la sierra, ¡pah! Bien rápido, y se genera cavitación y la onda de choque mata a su presa, ¿sí? Es muy interesante cómo se da ese fenómeno, ¿sí? Voy a tratar de buscar ahorita, porque sí me interesa que ustedes vean ese. Lo voy a buscar rápido a ver si lo encuentro para mostrarles ese fenómeno
que a mí se me hace muy, muy interesante. ¿El del camaroncito, profe? Así es. Y ahorita hay una película que trata de eso, ¿eh? De la cavitación. No me acuerdo cómo se llama la película. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero acaba de salir ahorita. Resulta que en esa película se trata de que crearon una pastilla, ¿verdad? Que modifica algunas cuestiones del organismo, ¿verdad? Y dependiendo de la persona le da poderes, ¿no? ¿Sí? Algunos tienen el poder de la invisibilidad, ¿verdad? Otros tienen y hay uno que tiene el poder sónico, ¿verdad? Porque también hay cavitación sónica y cavitación hidrodinámica. Entonces, ¿verdad? Supuestamente esa pastilla ayuda a desarrollar poderes, ¿no? Dicen que eso es real, ¿sí? Los chinos, como siempre, ¿verdad? Experimentando con drogas, ¿verdad? Obtienen. ¿Han visto una película que se llama Lucy? Sí, ¿Es esa, no? Sí, profe. la que utiliza su poder mental. Es similar, pues. Pastillitas. Es similar, pero ¿No es de la que habla usted, profe? ¿Cómo? ¿No es de la que habla usted? Sí, ¿no? No, De que se no, unas no, no. pastillitas La, para la- la de desbloquear. Lucy, la de Lucy es una pastilla, pero que da, que esa pastilla aumenta supuestamente el desarrollo cerebral y la manera en cómo va pensando el cerebro y lo hace más rápido. No, la otra tiene que ver con desarrollo de diferentes poderes, porque la otra pastilla supuestamente actúa sobre el tipo de persona, ¿sí? Dependiendo del tipo de persona que tú seas, te va a hacer que desarrolles un poder. Dice que generalmente uno, de la manera en cómo se ha comportado y todo, nuestro cuerpo tiene una estructura, ¿sí? Y, y esa pastilla actúa sobre esa estructura, ¿no? Sí, como el Ritalino, profe, para la concentración. Ándale, sí. El Ritalin, sí funciona, ¿eh? Sí. Sí, sí funciona el Ritalin. Lamentablemente, pues crea adicción, ¿no? Pues es una droga, pues. Y te lastima, creo, el hígado o el riñón, no estoy seguro, pero uno de esos dos. El hígado, creo que el hígado. ¿Ya están viendo? ¿Sí están viendo el de YouTube? Sí, profe. Sí se ve. Entonces déjenme, lo pongo en pantalla completa y lo pongo de inicio, ¿sí? Es un video cortito. Este es el famoso camarón pistola.
Oiga, profe, pero ¿cómo? Eso es lo que está hablando, ¿no? Sobre el concepto que estamos viendo, pero ¿cómo es posible que debajo del agua tenga la suficiente fuerza o la suficiente rapidez para cerrar eso y que salga una onda? Sí, o sea que precisamente han estudiado, ¿verdad? El mecanismo de esa tenaza, si tú te diste cuenta, la tenaza es diferente a la otra. Y entonces como que cuando la acciona, como que dice, la carga, ¿no? Hasta suena, se oye un sonidito. Y luego inmediatamente, yo me imagino que es algo como si estuvieras abriendo algo, ¿no? Y que está tenso, ¿verdad? Y después suelta eso y ¡paz! Pero lo hace a una velocidad tan rápida que se produce el efecto de cavitación, ¿sí? Pues es parte de los mecanismos de Ah, evolución de los animales, ¿sí? Ese mismo proceso se da en las bombas, ¿verdad? Por la misma implosión. Claro, les digo, acá, por ejemplo, acá en una bomba se da en un sistema casi cerrado. Y acá lo que está haciendo el camarón, ¿verdad? Es en algo libre. Entonces, ¿qué es lo que hace al implotar esa burbuja? Genera una onda de choque. Las ondas de choque son brutales, ¿eh? Una onda de choque a ese nivel, ¿sí? Son muy poderosas y son instantáneas. O sea, no duran casi nada. Pero si ustedes se dieron cuenta de algo importante que dice ahí, que de manera puntual se generan temperaturas similares a la superficie del Sol. Nadie las ha logrado medir, pero hay tesis doctorales, ¿verdad?, que indican que esa temperatura podría estar entre 5.000 y 9.000 grados, ¿sí? Y del orden de 10 a 20, ¿verdad?, gigapascales, ¿sí? Puntualmente se da eso, ¿eh?, en un puntito. Claro, el camarón pistola hace eso y de manera libre se genera, ¿verdad? Y la onda viaja y lo que hace es golpear. Esa onda es lo que mata pues a su presa, ¿no? Pero hace como yo supongo que hace una burbuja de aire, ¿no? Porque el medio, pues, es el agua y está fría y para que suba esas temperaturas. No, lo que está pasando ahí, lo que está pasando, les voy a explicar en qué consiste la cavitación. En ese caso, la velocidad es tan elevada. ¿Qué pasa cuando tenemos una velocidad muy elevada? Baja la presión, ¿sí? En esos puntos donde la velocidad es elevada, baja muchísimo la presión. ¿Y qué pasa cuando baja la presión en un fluido? ¿Sí? Entonces la temperatura de saturación, ¿verdad? También baja. Y se genera una, se genera una burbuja, ¿sí? Acuérdense, es como si yo tuviera en agua, ¿sí? Yo tengo agua y baja la presión del agua, ¿verdad? Entonces baja la temperatura de saturación. O sea, la temperatura a la cual hierve esa agua baja mucho, ¿sí? Y entonces se genera una burbuja, porque a esa temperatura, no sé, pudieran ser 20 grados, ¿verdad? Pero como bajó mucho la presión y a 20 grados, se genera automáticamente una burbuja. Pero eso es instantáneo, ¿sí? O sea que la burbuja inmediatamente pasa, ¿verdad? O sea, esa baja de presión es muy rápida. Baja la presión, se genera la burbuja, pero la burbuja otra vez, el mismo medio, cuando ya no existe eso, el mismo medio la aplasta. Y ese medio que la está aplastando, ¿verdad? Ese es el proceso de implosión. La implosión es como una explosión, pero al revés, ¿sí? Entonces, esa burbujita que se comprime rápidamente, ¿verdad? Es un proceso de compresión. La temperatura aumenta mucho y también la presión aumenta mucho. Y dice ahí que a tal grado que la temperatura puede llegar a 5.000 grados, puntualmente y en un milisegundo, ¿sí? Y la onda de expansión que genera la implosión, ¿verdad? Viaja, ¿verdad? Y golpea a la víctima del camarón, ¿verdad? En el caso de las bombas, lo que hace es cuando esa implosión se da cerca del impulsor, que es una superficie, ¿verdad? Pues daña al impulsor por el golpe, ¿verdad? Por el golpe tan fuerte que se da ahí.
Bien, pues ya no vamos a terminar no importa, ahí nos quedamos, continuamos en la siguiente clase. Mañana es asueto, muchachos. Nos vamos a ver hasta el día lunes. Yo sí quiero Oiga, aprovechar. profe, Sí, adelante. algo que entre el grupo le queríamos comentar era ver si este día pues pudiéramos tomar la clase a las 12 si para usted fuera posible. Me parece bien. Sí, está bien. La podemos cambiar de Sí, horario. porque es 2:30, ¿verdad? Y pues que se recorra porque en ese lapso pues no tenemos. Me parece bien. Entonces ya la siguiente semana ya lo consideramos así. Sí, profe. Bueno, pues entonces, si no tienen más preguntas o tienen alguna pregunta, algún comentario, Mándenos el video, profe, del camaroncito. bueno, se los anexo al WhatsApp. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, mañana está considerado como asueto. Les digo, yo les podía dar clase mañana, pero la verdad es que quiero ir al laboratorio porque estamos haciendo una limpieza más que nada, ¿no? Porque creo que después del 15 de febrero van a ir a hacer una visita. La visita va a ser virtual. Entonces, acuérdense que estamos en un proceso de acreditación y entonces tengo unos equipos que no tienen mesas de trabajo. Entonces estamos yendo a ver si nos hacen unas mesas de trabajo para poner los equipos, porque tengo unos equipos ahí amontonados, ¿verdad? Y ya le dije al director que me hiciera unas mesas de trabajo para ponerlos, acomodarlos bien, porque en el momento en que vayan a ir a revisar, que alguien va a ir con una cámara transmitiendo en línea hacia el organismo de acreditación, ¿verdad? Entonces estoy yendo ahorita al laboratorio. Estoy tratando de ir 2 veces por semana. Entonces, quiero aprovechar el día de mañana que es asueto. Entonces, nos vemos el día lunes, por favor. Sí, profe, está bien, no se preocupe. Muchas gracias a usted. Que tenga Sale, buen día. pues. Igualmente, Profe, hasta luego. hasta luego. Nos